Hay un montón de temas económicos de los que hablar. Escuchábamos recién, bueno, la opinión de la gente sobre el dato de la pobreza. Queremos seguir hablando de eso y también queremos hablar de la caída de la recaudación que se conoció hoy, la caída de la industria, la inflación que parece que sigue para arriba. Para todo eso, para hablar de todo eso, ya está con nosotros Claudio Lozano. Claudio, muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Gracias. ¿Qué importancia le das al dato de la recaudación de hoy? Octavo mes consecutivo de caída, 4,5% interanual. No, viene en caída libre hace rato, es un indicador más del parate general de la economía y uno de los problemas más graves que se le plantea al dispositivo gubernamental porque en realidad lo obliga a un sobreajuste sobre un ajuste ya hecho y en donde prácticamente no tiene margen. Y entre otras cosas, el margen del que dispone es la reducción de los subsidios. Y la reducción de los subsidios tiene como impacto el aumento de las tarifas. El aumento de las tarifas presiona en el nivel de precios, con lo cual está, digamos, el dilema en el que está metido el gobierno es que profundizar el ajuste le profundiza el cuadro recesivo, al profundizar el cuadro recesivo y tener que obtener recaudación tiene que reducir subsidios y esto le incrementa las tarifas y esto le presiona los precios que además le vienen presionados por la situación externa general del aumento de los commodities de alimentos y también del precio del petróleo por el efecto de la guerra, ¿no? ¿Estamos en una situación de la que es muy difícil salir o con algunas medidas que tal vez el gobierno no quiere tomar porque no las considera, pero sería más fácil salir? No, salir de la situación en que está la Argentina no es que sea sencillo, pero implica un giro copernicano respecto a la política que se está llevando adelante. No se sale por esta vía. Acá hay una crisis de deuda que está puesta ahí sobre el escenario. Hay un vencimiento por 40.000 millones de dólares para lo que queda del 2026 y todo el 2027. Y tenemos reservas negativas encima de las 10.000, 12.000 millones de dólares. Es impresionante eso porque compran todos los días y las reservas siguen en el mismo nivel. Incrementa reservas brutas, pero netas no, porque vos tenés, digo, lo insustentable de esto es que Argentina acumula fondos en divisas vendiendo exportaciones y haciendo un saldo comercial abultado. No es que no tenga dólares. Si uno toma enero del 2024 hasta febrero del 2026, es decir, todo el periodo Milei, la cuenta de bienes y servicios de la Argentina comercial da un saldo positivo durante todo ese periodo de 24.000 millones de dólares. Ahora, el tema es que la Argentina pagó en ese mismo periodo 25.000 millones de dólares de intereses de deuda. Claro. Y además tiene una salida de capitales por formación de activos en el exterior, fuga, de 35.000 millones de dólares. O sea, esto es absolutamente insustentable, solo se sostiene con la aparición en distintos momentos y coyunturas, ya sea del Fondo o del Tesoro norteamericano. O sea, necesita un chorro de divisas que provenga del exterior, ya sea vía deuda o vía inversiones, para que esto se pueda sostener. Pero digo, está en un cuadro de absoluta insustentabilidad. Esto ya hubiera terminado de no ser por los apoyos externos que efectivamente tuvo. Apoyos que, por cierto, no son gratis, que aumentan, digamos, el grado de dependencia y subordinación de la Argentina, que achican su margen de decisión y que además va configurando una salida productiva del país cada vez más complicada, que es industricidio por un lado y extractivismo por otro, y además prácticamente el territorio de la Argentina a disposición de procesos de ocupación territorial como los que ya se están manifestando en el caso de Tierra del Fuego. Claro. Se está haciendo una vigilia en el marco de lo que ha sido la intervención del Gobierno Nacional sobre el puerto de Ushuaia en perspectiva de la discusión de poner una base norteamericana ahí en ese momento. Así que en este sentido, salidas hay, pero la salida implica una orientación totalmente distinta que tiene que
hacer un proceso de redistribución del ingreso exactamente inverso, tiene que ir a cobrarle a los multimillonarios y a las grandes firmas impuestos, tiene que poner un ingreso básico universal que le ponga un piso al mercado laboral, tiene que ampliar el mercado interno y ponerlo como centro del proceso de acumulación, tiene que pensar en una estrategia productiva industrial y tiene que discutir la deuda de otra manera. Hay que replantear la orientación. Esta orientación es un verdadero suicidio para buena parte de la sociedad argentina, que además se está hundiendo. Y vamos ahí al dato de pobreza, digo, nadie deja de saber que después que hay un pico enorme como hubo a partir de lo que fue la maxi devaluación de diciembre del 2023 y lo que fue la pobreza que superó el 50% en el primer semestre de 2024, en el marco de una estrategia antiinflacionaria siempre la pobreza declina. Ahora, el número que estamos viendo, nos están dando ahora, o los porcentajes que están fijando, son el resultado de un manoseo estadístico que a todos nos permite decir que el nivel está más alto. Claro. Acá la encuesta permanente de hogares, que siempre ha sido un instrumento formidable para mirar el mercado laboral, hoy cada vez está dando cosas más raras. Cuando uno mira esa encuesta y la compara con indicadores del propio INDEC sobre los mismos datos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. El INDEC saca un índice de salarios, por un lado, y aparte tiene la encuesta permanente de hogares, que es de donde sale la información de pobreza. La encuesta permanente de hogares dice, por ejemplo, que los trabajadores del sector privado, asalariados, tuvieron un incremento de sus ingresos entre noviembre del 23 y ahora del 20% en términos reales, de poder adquisitivo. Claro. Mientras que el índice salarial que el mismo INDEC saca dice que tuvieron una caída del 3,4%. La encuesta permanente de hogares dice que las jubilaciones crecieron un 14%. Y midiéndola por la evolución de la movilidad previsional, te da que cayeron un 10 prácticamente. Te dice que y ese dato al que comparás no es una encuesta. ¿Cuál? Claro. No, es otra fuente que utiliza el INDEC. Mucho más precisa. Claro. A eso voy. Digo que por otra parte antes sí avanzaban de manera similar la encuesta permanente de hogares con este índice de precios. El problema es que a finales del 2023 en el INDEC metieron un conjunto de preguntas en la encuesta con el objetivo supuesto de captar mejor los ingresos. Bueno, el problema es que cuando vos metes eso, pero no lo tenías antes, lo que estás haciendo es cambiando la tendencia. Rompés la serie, claro. Rompés la serie histórica. Claro, entonces digo, en ese sentido, ahí hay un primer problema donde claramente en la encuesta permanente de hogares están sobreestimando los ingresos. Y después está el otro problema, que es que, digamos, el índice de precios, que tendría que haber sido modificado en base a la nueva encuesta de gasto del 2018 y no seguir con la del 2004-2005, razón por la cual termina renunciando Marcos Lavagna, en realidad, si vos aplicaras esa encuesta de gasto, la canasta de referencia de la pobreza te daría muchísimo más alta. Entonces vos sobreestimás los ingresos y bajás el valor de la canasta. Naturalmente eso te va a bajar los niveles de pobreza. Eso es lo que está pasando. Ahora, independientemente de eso, la tendencia es muy clara. Incluso en los datos oficiales, lo que los datos oficiales marcan ya es que el descenso que se daba, porque venías de un pico, se frenó. No sigue descendiendo. Al contrario, ya pegó una subida. De hecho, el cuarto trimestre del... 25. El segundo... Sí, el cuarto trimestre del 25 ya da 29,5. No da 28,2 como dice el promedio, da 29,5. O sea, y ya dejó de bajar la pobreza. Y la indigencia también dejó de bajar. La indigencia había tenido un fenómeno distinto al de la pobreza. Como es dominantemente alimentos,
y los alimentos estaban planchados, y como este gobierno puso mucha plata en la asignación universal por hijo, cosa que por supuesto el Frente de Todos había dejado de hacer, lo cierto es que eso impactó bajando el tema de la indigencia. Pero como también frenaron el crecimiento de la asignación universal por hijo, desde junio del año pasado hasta acá cayó el 12%, bueno, ahí también se frenó desde comienzos de este año, desde principios del año pasado ya empezó a perder contra la inflación. A perder contra la inflación, y por cierto, también se frena la evolución de la caída que venía viviendo la indigencia. Así que la tendencia está clara, y además hay otro elemento que aparte yo miraba algunos de los pasajes que ustedes ponían de la encuesta. Hay un derrumbe general de pobres y no pobres. Claro. Eso es que me parece lo que hay que entender, porque en realidad, si hay algo que está creciendo mucho en términos de precios, son los servicios. Y la canasta de cada estrato de ingresos, a medida que vos tenés un mayor nivel de ingreso, el componente de servicios es mayor. Ajá. El peso de los alimentos es más grande en los estratos más bajos. Por lo tanto, a medida que subís, los sectores medios han tenido el impacto central. Por eso lo que se percibe es un derrumbe general, hay un empobrecimiento general de la sociedad argentina que se expresa en el hecho de que lo único que está funcionando en términos de actividad económica son los sectores minero, hidrocarburífero, intermediación financiera y demás, y el sector agrario, pero todo que es industria, comercio, construcción, está todo hecho polvo. Y eso es el grueso de la Argentina. Viste que Luis Caputo dijo hoy que los cagaría a patadas en el culo a los que piden una devaluación. ¿Te pones en esa fila? Yo nunca pedí ninguna devaluación. Aparte, los únicos que hicieron una devaluación brutal licuando los ingresos de todos fueron ellos. Ingresos que aún no se han recuperado. ¿Cuál es la contracara del atraso cambiario que muchas veces se señala? ¿Cómo? ¿Cuál es la contracara, la alternativa? Es la aceleración de las importaciones, es la dificultad para exportar. Digo, eso es lo que genera, pero si vos criticás el atraso cambiario, ¿cómo se corrige? ¿Con una devaluación? Yo no critico el atraso cambiario, yo critico el sistema de precios en su conjunto. La discusión de la economía es la relación entre los precios. ¿Qué precios tienen que subir y qué precios tienen que bajar? Entonces vos tenés que garantizar un sistema de precios que te garantice, vos tenés que tener precios de alimentos baratos y tenés que tener energía barata, tenés que establecer por lo tanto una diferencia entre precios internacionales e internos de aquellos productos que la Argentina garantiza a nivel de exportación, para poder encadenar mayor demanda para la producción industrial y poder montar un proceso de desarrollo productivo. Vos lo que tenés hoy es alimentos caros y energía cara, con lo cual vos reducís el ingreso disponible, tenés menos demanda para la producción industrial y consecuentemente tenés una orientación extractiva. Tenés que cambiar el esquema de precios. ¿Y lo podés hacer sin devaluar? Podés tener que devaluar, pero no. Devaluarás en algunas cosas, compensarás con otras, podés tener sistemas de retenciones. No necesariamente tenés que tener un solo tipo de cambio. Argentina es una Argentina muy diversa. Hay distintos niveles de productividad en los distintos sectores. No todos están en el top de la frontera tecnológica. Tenés que manejar situaciones diversas. Cuando vos querés que todo se allane a un determinado nivel de productividad y ponés a los sectores extractivos como el punto de referencia, matás la posibilidad del desarrollo productivo. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque hay un objetivo de obtener divisas rápidas, y la única manera de obtener divisas rápidas por parte de la Argentina es vendiendo naturaleza. ¿Hay que aumentar retenciones? ¿Eh? ¿Hay que aumentar retenciones?
Las retenciones son un instrumento de política que tenés que usar. Tenés que diferenciar tipos de cambios. Si yo pongo, por ejemplo, cuando te digo hay que diferenciar el precio interno del internacional, quiere decir que si yo tengo un precio internacional en el trigo alto, tengo que tener una retención para que el trigo a nivel interno esté más bajo y no me suba el pan, la harina, los fideos, en función de cómo evoluciona el precio internacional. Porque de lo contrario vos no aprovechás la ventaja que tenés. Es lo mismo que ahora con el petróleo. Vos tenés suba del internacional del petróleo. A la Argentina le va a venir bien en términos de divisas y no tendríamos por qué pagar el precio que ya estamos pagando de la evolución del combustible, porque Argentina podría seguir manteniendo un precio interno más bajo porque los costos de producción en la Argentina no se modificaron. Viste que muchos dicen que mantener un costo interno más bajo de la nafta terminó destruyendo el mercado energético o al menos el mercado petrolero en la Argentina. Lo que destruyó el mercado petrolero en la Argentina fue Repsol. Repsol, o sea, la privatización de YPF fue el desastre de la Argentina. Y, digamos, entre el 2002 y el 2012, vos tuviste una caída del 40% de la producción de hidrocarburos. Cayó el petróleo, 40%, cayó el gas, 40%. Todo eso se comienza a modificar a partir de la estatización de YPF. Hay un proceso de vaciamiento de la petrolera estatal en manos de Repsol. Repsol era una empresa petrolera de segunda categoría a nivel mundial y se transformó en un jugador global, destruyendo YPF, captando renta e invirtiendo en otros lugares del mundo. Digamos, fue una... Eso es lo que digo, y eso no se produjo en el marco de políticas estatistas, se produjo al revés, como resultado del proceso de privatización y desregulación general del sector energético. En lo político, ¿ves que estas ideas que vos planteás son tomadas por algún sector con posibilidades de gobernar en el 27? Mira, yo creo que sí, que hay un montón de gente que está pensando en esta dirección, porque creo que se acabaron los atajos en la Argentina. Creo que el intento de buscar salidas por la vía de una articulación y acuerdo con los factores de poder, sin discutir con ellos, que tienen que tener un comportamiento diferente, y hacer valer la necesidad de un tipo de Estado con una matriz de regulación y de intervención distinta. Eso que ha sido el límite central de los gobiernos populares, me parece que eso se ha caído. Se ha caído porque se ha fracasado. Digo, si hay algo que explica la emergencia de Milei, es el fracaso de las experiencias populares. No surge por el triunfo, surge por el fracaso. Y ese fracaso vos se lo atribuís a la pretensión de conciliar con los factores de poder. Claramente la democracia que tenemos y que nace luego del genocidio dictatorial es una democracia que incorporó el criterio de que medidas radicalizadas podían dar lugar a situaciones de desestabilización. Y consecuentemente ese tabú, que en todo caso es un tabú que hay que resolver dotando a la política de lo que no debiera perder nunca, que es la capacidad de crear poder en manos de la comunidad. Si la comunidad como conjunto no puede disciplinar el comportamiento de algunos poderosos, la capacidad de democratizar no existe. Y si uno se fija, el golpe de Estado puso en marcha un conjunto de tendencias. La tendencia del endeudamiento, la tendencia de la desindustrialización, la tendencia del desguace estatal y la tendencia de la distribución regresiva de los ingresos y el aumento de la pobreza. Esas tendencias la democracia no las pudo parar. Y obviamente hubo gobiernos que no les interesó pararla, al contrario, las profundizaron. El caso de la experiencia del Menemato, el caso de Macri, el caso de Milei. Pero la experiencia de Alfonsín y la experiencia del kirchnerismo primero y del Frente de Todos después, cada una con sus diferencias, si bien lograron algunos objetivos, no pudieron frenar esas tendencias. Y si vos no frenás esas tendencias, lo que se muere es la democracia. Por lo tanto, la discusión respecto a cómo, porque aparte, ¿qué es lo que hace la dictadura? La dictadura plantea apertura, desregulación y privatizaciones.
¿Qué es la apertura? Es desarmar la matriz de regulaciones que el Estado tenía para limitar el modo en que el ingreso y egreso de capitales afectaba a nuestra economía. Y era el modo de limitar el ingreso y egreso del comercio exterior para poder defender un proceso productivo. Y Argentina logró niveles de desarrollo productivo industrial muy importantes hasta mediados de la década del 70. De hecho, esta empresa FATE, que se acaba de cerrar, es una empresa que había logrado a mediados de los 70 tener una división electrónica que estaba prácticamente en línea con los niveles más altos de desarrollo tecnológico a nivel mundial. Entonces digo, no es que eso no existió, existió. Ahora, ¿qué están tocando cuando dicen apertura? Desarman una parte de la intervención del Estado. Con las privatizaciones que hicieron, el Estado representaba el 35% del total de las ventas de la cúpula empresaria. Era un factor poderoso de inversión en la Argentina. El Estado hoy representa apenas el 10% y lo representa solo por YPF, un YPF que aparte en un 49% está en manos privadas. O sea, las privatizaciones, ¿qué es? Es también sacar al Estado del proceso de inversión dentro de la economía. La desregulación, ¿qué es? Sacar, lo que hicieron fue reformular el Estado. El Estado que sale de la dictadura ya no es el Estado que había antes. Y lo que nunca se planteó en los gobiernos populares es reformular el aparato estatal para poder estar en condiciones de hacer otra política. Ese es el punto que falta. Claro. Y sin eso no hay tutía. El Estado no tiene que ser tampoco el de los 70. Tiene que ser un Estado distinto, acorde a este tiempo, que tiene que tener mucha capacidad de incorporar la participación de la comunidad. Tiene que haber niveles de institucionalidad que permitan dar un debate con el poder económico, blanqueando cuáles son sus comportamientos. Claro. Ahora, si uno permite que sigan funcionando como funcionan, que es tomando deuda, valorizando financieramente, fugando capitales, desinvirtiendo y subiendo precios cada vez que querés modificar la distribución del ingreso, la Argentina que vas a tener es la que tenemos hoy. Claudio, gracias. Muchas gracias por venir. Vamos a un poquito más de nuestro Focus al Paso. ¿Le crees al INDEC con el número de pobreza? A ver qué dicen.